Radio Ponce, Puerto Rico. Continuamos en vivo en Jóvenes en Elecciones 2008 y ahora le corresponde el turno a Miguel Rodríguez Arroyo, quien aspira a su primer término en el Senado. Así que los votantes le darán su confianza en estas próximas elecciones. Eso lo veremos. Así que bienvenido al candidato y les recordamos que tiene 1 minuto y medio para contestar cada pregunta en un segmento de 12 minutos. La primera pregunta la hará Zuli Coto del panel. Buenas noches, candidato. ¿Qué tipo de estrategias van a proponer para promover en el ciudadano una cultura de ahorro y no de consumo, más aún cuando atravesamos por una crisis económica? Bueno, lo primero es instruir a la ciudadanía. Tenemos que ahorrar dinero en áreas como la electricidad. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Pues obviamente creando programas donde podamos por fin dejar las sustancias químicas, es decir, los carburantes químicos como el petróleo, el gas, y empezar a producir energía de sustancias o de los medios que no son químicos, como por ejemplo el aire, el viento, en otras palabras, el mar, el sol, las corrientes de agua, que esos son pues formas de crear electricidad sin tener que dañar el ambiente. Y otra cosa es, para poder ahorrar, pues producir aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico se puede producir 90% de la comida que nos comemos nosotros los puertorriqueños. En una época, por ejemplo, nosotros sobrevivimos desde los años 1939 al 45, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Puerto Rico estaba rodeado de submarinos alemanes, porque en Puerto Rico producíamos la comida que los puertorriqueños no comíamos. Así que si podemos producir, pues se puede resolver ese problema para ahorrar. Ahora corresponde el turno a uno de los estudiantes del público. Adelante. Buenas noches. ¿Qué estrategia ustedes tienen para mantener nuestros tesoros nacionales libres de corrupción? Bueno, obviamente nosotros, el Partido Puertorriqueño por Puerto Rico, promueve, nosotros cuando los candidatos de Puertorriqueños por Puerto Rico, cuando solicitamos ser candidato, juramos y firmamos unos documentos para poder cambiar, por ejemplo, la Cámara, en vez de 2 cámaras, hacer una sola Cámara. Otra de las propuestas es el legislador a tiempo parcial, como era antes, no a tiempo completo con sueldos astronómicos, eliminar los celulares, eliminar los automóviles, los choferes, todo este tipo de privilegios. Se pueden eliminar, es cuestión de legislar. Ahora los cibernéticos pendientes a ver si es el turno de su pregunta. Esta nos llega, profesor, ¿cuándo será el día en que nuestras escuelas públicas puedan lucir y proveer educación de calidad con seguridad y que no se espere justo antes de que se comiencen las clases para empezar con los proyectos más necesitados? ¿Qué pasa con nuestras escuelas públicas? Preguntan. Bueno, yo tras mis últimos 30 años los trabajé con el Seguro Social, pero mis primeros años fue como maestro de las escuelas públicas de Puerto Rico. Me inicié en 1960, cerca de aquí, en el barrio Cupey Bajo. Trabajé en la Escuela Superior Central, en La Labra, la República de Colombia, fui maestro en la Penitenciaría Estatal, fui maestro en Nueva York, en las escuelas públicas de Nueva York, y ha cambiado mucho. Antes, pues, tenemos una muy buena disciplina en las escuelas, ahora no es así. ¿Qué ha cambiado? Pues hay muchas cosas que han cambiado y tenemos que corregirlo. Tenemos que volver a aquel tiempo donde el maestro era un símbolo, donde había respeto, donde los padres confiaban en los maestros. Hoy día, desgraciadamente, no es así, pero se puede volver a aquellos tiempos. Ahora la pregunta del panel a cargo de Eliedith Báez. Eliedith. Buenas noches, candidato. Si su partido gana las elecciones, ¿estaría dispuesto a seguir los proyectos del partido contrario, siendo estos beneficiosos para el país? Desde luego, nosotros, pues, aquellos proyectos que son buenos, pues, los continuamos. Aquellos que no lo son, pues hay que prescindir de ellos. Debemos recordar
un acontecimiento que sucedió aquí en Puerto Rico hace unos años. ¿Ustedes se acuerdan del asunto del Instituto del SIDA? El Instituto del SIDA. Hace creo que 8 o 10 años, el doctor Curie, señor que estuvo a cargo del Instituto del SIDA, se robó casi $2 millones. Se los robó a los pobres infelices enfermos de SIDA que se estaban muriendo. Eso sucedió así. ¿Y qué dijo él? Y ustedes lo pueden corroborar en los periódicos de ese tiempo. Este señor que vino de Cuba, estuvo preso muchos años en Cuba, cuando salió de la cárcel vino a Puerto Rico. ¿Usted sabe lo que él dijo? Que desde Cuba, desde las cárceles de Cuba, él sabía que aquí en Puerto Rico, cada 4 o cada 8 años, lo que hacía un gobierno venía el otro y lo cambiaba. Y él mismo decía que eso era un absurdo. Y así ha sido, así es. Aquí los últimos 40 años han gobernado un partido, los rojos 20 años, los azules 20 años. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando viene uno al poder, pues cambia todo lo que hizo el otro. Se descontinúan los proyectos, eso conlleva un gasto de dinero enorme y no puede ser, no puede ser. Tiene que haber continuidad en los proyectos buenos. Claro, si hay un proyecto malo, pues hay que quitarlo y que eso el Congreso lo iba a aprobar y que nosotros nos íbamos a beneficiar. Posiblemente pues resolvemos todos los problemas, pero unos hablando por un lado, otros por otro. Si es en el llano se siembra una cosa, si es en las haldas se siembran otras cosas. Y podemos empezar a producir la comida. Antes lo hacíamos, ¿por qué no podemos hacerlo ahora? ¿Usted cree, joven, que nos sale más barato traer un saco de papas de Idaho, que son 3.000 millas, que si lo traemos de Jayuya? ¿Es posible eso? Es posible que si usted pesca, la pesca que está ahí, estamos rodeados de agua. Podemos tener una industria de la pesca floreciente porque está cerca de nosotros. ¿Por qué traer pesca vamos a decir, de España o de Japón o de Alaska? No, lo podemos hacer aquí, estamos rodeados de agua. Ahora corresponde al público hacer una pregunta. Tenemos un estudiante. Muy buenas noches, mi nombre es José Hernández, de la Universidad del Este de Carolina. Mi pregunta sería, ¿cómo su partido haría más efectiva la Ley 54 y la Ley para la Protección y Bienestar y Seguridad de la Niñez? Bueno, en Puerto Rico pues los problemas se han ido acrecentando. Esa es una de las deficiencias nuestras, que los problemas no se corrigen, entonces tienen los parchos y nunca se corrigen, Tenemos una situación social triste. El divorcio en Puerto Rico es sumamente alto. Las mujeres, que son generalmente las que cargan con los niños, a veces no pueden trabajar. Usted sabe lo que es que en un sitio como, vamos a decir, Llorén Torres, que yo creo que ahí por lo menos hay 5 o 10 mil mujeres jóvenes con hijos que no trabajan, que no producen, que podrían salir a trabajar. Y claro, tenemos que para eso pues tener unos sistemas donde haya cuidado de niños, y eso lo vamos a desarrollar, sitios, lugares donde los niños vayan a ser cuidados, que estén seguros y que las madres puedan irse a trabajar y que todo el mundo produzca, porque uno de los problemas que tenemos es la productividad, que es muy baja. Por eso hay tanto desempleo y tanta marginación. Muchísimas gracias a Miguel Rodríguez Arroyo por haber estado aquí con nosotros.